Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? La vez pasada hablamos un poquito de señales pares e impares y verificar este tipo de cosas suele ser bastante sencillo, así que yo no suelo entrar mucho en detalle en eso, ¿sí? Pero en cuanto a señales periódicas sí ya suele ser un poco más complicado, así que vamos a hablar de eso de vuelta y ahora empezamos la clase con eso, ¿sí? Vamos a hablar un poco de estas señales de acá y vamos a ver si son o no son periódicas de una forma analítica en la cual sea medio obvio ya. ¿Está bien? Entonces, cuando una señal es periódica, cuando existe un cierto valor, para las señales continuas tiene que ser un cierto valor t, que es un real positivo, normalmente usamos, pero funciona de cualquier forma con los negativos. Pero no puede ser cero, obviamente, porque si yo digo que una señal tiene periodo cero, es como decir que es una señal aperiódica. O sea, es igual a sí misma cuando no le dé paso en ningún tiempo, entonces eso no tiene sentido. De la misma forma para las señales discretas, yo puedo usar un desfasaje n mayúscula y no tiene que incluirle al cero, porque, obvio, si yo tengo una señal discreta, ¿verdad? Digamos que es así, ¿verdad? Y si yo agarro y digo que este punto de acá es igual a este punto de acá, que es el mismo punto, ¿cuál es el sentido de tener un periodo en ese sentido? ¿Verdad? ¿De qué me sirve? Entonces, tengan eso en cuenta, ¿sí? Una señal es periódica cuando ocurre esto. Sin embargo, nuestros periodos pueden ser, como les dije la vez pasada, en distintos múltiplos del periodo fundamental, que es el más pequeño de ellos, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a tener en cuenta ahora para hallar los periodos fundamentales de estas señales de acá. Bueno, vamos por el ejercicio 1.25. Estos son ejercicios del libro, pero si bien yo les pasé el solucionario, creo que no hay ni siquiera resuelto esto, así que está bien que hagamos también acá y podamos responder a cualquier duda que tengan. Bueno, si yo tengo una señal que tiene la forma de un coseno, por ejemplo, como está acá, yo reemplazo ahora el valor de t por el valor de t más t mayúscula, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar 3, y esto tendría que ser equivalente, ¿ok? Si es que esta señal es periódica. 3 por coseno de, voy a poner toda la parte que es igual, 4t más pi sobre 3, más 4t mayúscula. ¿Se entiende de dónde salió eso o no se entiende tanto? Si se entiende, póngame sí, si no, no. Entiendo, bro. Genial. Entonces, eso sale de básicamente evaluar x en t más t mayúscula. Entonces sale este nuevo término acá. ¿Y cómo yo hago que dos señales cosenoidales sean iguales? Bueno, muy sencillo. Yo sé que coseno de tita más 2pi por una cierta constante entera es igual a coseno de tita, ¿verdad? También pasa eso para el seno, así que no es exclusivo, pero es importante. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es agarrar e igualar esta parte en rojo de acá a esto de acá. Y ahí vamos a empezar a sacar el periodo. Entonces de esto de acá podemos tener que 4t debe ser igual a 2pi por k, donde k pertenece a los enteros, ¿verdad? Distinto de 0. Y lo que pasa es que como t tiene que ser distinto de 0, cualquier otro valor de k es un periodo para t. O sea, nos da un periodo para t. Pero nosotros queremos el periodo fundamental, entonces vamos a tomar k igual a 1 y nos va a resultar que el periodo fundamental es igual a pi sobre 2. ¿Está bien? Ese es el resultado del primer ítem. Tiene periodo y el periodo es pi sobre 2. Genial. Vamos al siguiente. Bueno, el siguiente se puede también. A ver. Todos estos son interesantes. Este es un poco complicado, pero bueno, vamos a hacer todito entonces. Vamos a hacer. Vamos al siguiente. El siguiente sería el B.
Para el b tenemos que x de t es igual a e elevado a la j, y entre paréntesis tiene que estar pi t menos 1, ¿verdad? Bueno, eso debería de ser igual a e elevado a la j pi t menos 1 más, y después tenemos que reemplazar esta t por t más t mayúscula, entonces va a ser pi por t mayúscula por j, ¿ok? Entonces, pi, o sea, pi por t mayúscula por j, ¿ok? Y nosotros sabemos que eso es igual a x de t más t. Si alguno se pierde en la parte en la que yo reemplazo, dígame más, yo hago paso a paso, ¿sí? Porque a veces medio que salto las cosas y sé que no todo el mundo hace así las cosas, ¿verdad? Pero bueno, estos dos tienen que ser iguales, entonces acá tenemos que e a la j pi t menos 1 debería de ser igual a e. Y bueno, cuando yo tengo un exponente que es una suma, o sea, y estos son todos escalares, ¿verdad? Yo sé que eso es igual a e a la a por e a la b, ¿verdad? Eso funciona porque estos exponentes son escalares. Algún día más adelante, cuando den control, van a ver cuando esto es una matriz, esto ya no funciona. Pero eso es un poco complicado para estar pensando en eso, ¿verdad? Estos son todos escalares para nosotros. Entonces, tenemos que esto va a ser j pi t menos 1 por e elevado a la j pi t. Y de ahí nos tiene que salir que básicamente uno debe ser, o sea, uno no es nada más que e a la cero, ¿verdad? Eso nos va a ayudar. Pero e a la cero debería de ser igual a e elevado a la j por pi por t. ¿Ok? Sí, hasta ahí todo está bien. Y bueno, otra forma linda de ver esto. E a la cero también es igual a e elevado a la j por cero. ¿Ok? Entonces ahí van viendo cómo vamos haciendo los trucos para que esto funcione. Pero bueno, e a la j por un cierto ángulo también es igual a... ¿Alguien me solicitó entrar? Ok, ahí les entra alguien. Bueno, pero básicamente e a la j pi por t es igual a coseno de pi por t más j por seno de pi por t. Perdón, esa t es mayúscula. Ahí está. T es un número entero, entonces eso es interesante porque coseno de 0 y de 180 es 1, ¿verdad? Y menos 1. Entonces depende. Ok, vamos a hacer esto de forma gráfica porque así a lo mejor yo entiendo mejor y también ustedes entienden mejor, ¿verdad? Yo tengo e a la j0 es este número de acá. Entonces e a la j0. Y después yo tengo que eso debe ser igual a e a la j pi por t. Entonces si eso debe ser igual, te debe ser un múltiplo par de pi, básicamente, para que esto sea periódico, ¿verdad? Ah, y claro, qué tonto de mi parte, no me di cuenta. Esto es un coseno, esto es un seno. Ahora, los periodos de estos dos amigos acá son 2pi y 2pi respectivamente. Pero como acá ya hay una pi al lado de la t, entonces la t debe ser igual a 2. ¿Ok? No sé si con eso me explico o le confundí mucho a todos, pero
espero parezca un poco natural. Profe, ¿podrías volver a explicar esa parte? Sin problema. Ok. Voy a ahorrar nomás esto primero. Ok. Ponele que todo esto es X, ¿verdad? Entonces vos tenés coseno de X. ¿Qué valor de T va a hacer que tengas... Déjame pensar un poquito para no explicar mal esto. Bueno, saben que creo que de este lado tal vez sea más difícil hacer esto. O sea, de esta Profe, forma. Voy a verle de esta forma. Decime. ¿no sería que coseno de x, su periodo sería 2pi? Que eso Entonces dije x, ya, pero entonces, decime. entonces x es igual a 2pi, pero x es igual a pi por t. Entonces ahí te queda... Claro. de- No, y sí, eso mismo es. Pero está viviendo, tratando de mostrarles de otra forma más. A ver, vamos a ver cómo esto igual a uno. Creo que mi error fue intentar mostrarle eso en forma de e a la j cero, ¿verdad? Pero esto, siendo igual a esto, significa que tita debe ser igual a 2pi por k, ¿ok? Ahí creo que es más sencillo. ¿Qué les parece? ¿Se entiende mejor? ¿O no tanto? Tipo, los únicos valores de tita para los cuales una exponencial imaginaria como esta es uno en el círculo unitario, es cuando tita está en este valor de acá, ¿ok? Porque es uno cuando está acá nomás luego el número complejo. Y tita tiene que valer uno o 360 o 720 o cualquier múltiplo de 2pi. No sé si me explico o les confundí más. ¿Qué tal eso? ¿Se entiende mejor? Voy a mirar nomás el chat también. Ok, genial. Entonces, si eso tiene que ser cierto, entonces tiene que pasar que pi por t tiene que ser igual a 2pi por k. Y ahí ya es más sencillo derivar que, bueno, el mínimo valor de k es 1 y por lo tanto t debe ser igual a 2. ¿Ok? Acá tomamos k igual a 1. Y ahí está el resultado del ítem. Disculpen que el lado por el cual quise ir era más complicado de entender, así que terminé confundiéndola a algunos. Lo siento por eso. El caso C es bastante interesante porque yo recuerdo que la primera vez que vi no le pillé de entrada cuál es lo que es el tema acá. Pero les aviso ya que hay ahí algo raro. Entonces tenemos coseno de algo elevado al cuadrado. Coseno de 2t menos pi sobre 3. Ok. 2t menos pi
sobre 3. Entonces ustedes mirando así rápidamente, ustedes más o menos ya saben en qué tienen que pasar con este valor, o sea, dentro de un coseno, para que se repita, ¿verdad? El coseno se repite cada 2pi. Entonces nosotros vamos a agarrar y evaluar la expresión de coseno de 2t menos pi sobre 3 más 2t mayúscula y eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de ustedes pensarían intuitivamente que es el periodo de esto? ¿Tienen alguna idea? ¿O nadie se lo ocurre? ¿Todo bien? Ok. Entonces, el problema está acá, que está elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, elevar algo como esto al cuadrado causa ciertos comportamientos extraños. Porque yo tenía antes un coseno que, que los cosenos se ven de esta forma, ¿verdad? Y ahora voy a tener un coseno al cuadrado que se va a ver con el doble de magnitud más o menos. Va a verse así, pero va a ser siempre positivo. ¿Ok? Entonces va a verse algo así. Porque un número al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces el periodo de esto va a ser la mitad de lo que era antes. Ahora, ¿cómo pillamos eso antes o cómo pillamos eso sin hacer un gráfico? Bueno, lo que podemos hacer es cambiar este coseno al cuadrado, porque yo sé ciertas cosas. Yo sé que si yo tengo coseno de un ángulo dividido por la mitad, eso debe ser igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno del ángulo sobre 2. Espero se recuerden de eso porque les va a ser muy útil, ¿sí? Y si no se recuerdan, bueno, acá está el recordatorio, les va a ser muy útil. Así que usen por favor. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiar este θ sobre 2 por un phi, ¿verdad? O lo que sea. Y cambiar este θ por un 2 phi. Ese es un cambio de variable solamente, pero me va a ayudar. ¿Ok? Y ahora voy a elevar ambos lados al cuadrado. Entonces acá me queda al cuadrado y se va esta raíz de acá. Genial. Entonces, yo puedo cambiar un coseno elevado al cuadrado por esta expresión de acá. Y esta expresión de acá ya tiene un periodo bastante obvio para nosotros. Entonces, si hay alguna duda sobre todo este proceso, por favor, díganme nomás. Sin problema voy a aclararles. Bueno, coseno al cuadrado, entonces vamos a cambiar por 1/2 más 1/2 por coseno de, y ahora toda esta expresión de antes por 2. Entonces vamos a tener 4t menos pi sobre 3 más, o sea, perdón, menos 2 pi sobre 3 más 4t mayúscula. Esta era t minúscula, lo siento por eso. Ahí está. Ok, entonces, ¿cuánto es el periodo de esta señal de acá? Va a ser el periodo de esta señal de coseno de acá. Y el periodo de esa señal es tal que 4t debe ser igual a 2pi por k. Entonces el periodo fundamental va a ser igual a pi sobre 2. ¿Está bien? Y el error que yo había cometido en cierto momento es que no hice estas cosas, ¿verdad? Y yo agarré e igualé 2t a 2pi por k. Entonces el periodo me había salido pi solamente. Entonces, ese es el tipo de cosas que ahora les estoy preparando para que no les pase a ustedes, ¿verdad?
Porque a mí ya me pasó, entonces aprendan nomás de mis errores en vez de ir a equivocarse, ¿verdad? Pero bueno, eso sería todo sobre este coseno elevado al cuadrado. Siempre intenten llevar a una expresión más conocida. Bueno, el siguiente sería, por favor escríbanme o interrúmpanme si tienen dudas. El siguiente sería este de acá. Vamos a llevarlo ya para poder copiar. A ver si llevo así. ¿Ya vieron esta notación en el libro? Parece que vamos a tener que borrar. Ya se está acercando lo siguiente. ¿Ya vieron este tipo de notación en el libro o no vio ninguno del libro todavía? Igual está bien eso, no se preocupen, pero idealmente tienen que mirar el libro, ¿verdad? Acá tenemos una E y una B corta. Y eso significa la parte par de una señal. Entonces, ¿cómo es la parte par de una señal? La parte par de... A ver, voy a escribir. La parte par de una señal x de t, por ejemplo, es simplemente agarrar esa señal, sumarle con su inversa en el tiempo y dividir entre 2. ¿Ok? Eso nomás es. La parte impar, o D se escribe normalmente. Esto es todo por inglés nomás, ¿verdad? Así que no se vayan a preocupar. Pero la parte impar es de esta forma. X de t menos su inversa en el tiempo dividido 2. Entonces esa es la parte par, esta es la parte impar. Lo que pasa es que, ¿por qué le estoy llamando parte a esto? Y son partes, porque yo puedo sumar estos dos y eso me da como resultado de vuelta x de t. Entonces, un teorema en eso es que una señal siempre puede dividirse en una parte, en una señal par y una señal impar. Bueno, eso es lo que tenemos ahora. A ver, en la grabación se va a ver, así que no se preocupen si no lograron copiar. Ahora ya voy a subir las grabaciones más rápido también. Bueno, entonces la parte par de esta señal de acá tiene que ser x de t, y eso va a ser igual a un medio por, primero que nada vamos a tener u de t por coseno de 4pi por t. Y eso va a ser más, a ver, ese un medio podemos dejar bien afuera, ¿verdad? Porque le afecta a los dos. Entonces, vamos a hacer así. Más, la parte impar va a ser el negativo de esto. O sea, cuando reemplazamos t por menos t. O sea, vamos a tener u de menos t por coseno de 4pi por t, pero con un negativo enfrente. Ok. Me avisó ahora la profe que creo ver Classroom, así que después les voy a estar pasando para que se puedan agregar al Classroom, ¿sí? Bueno, entonces, coseno de un ángulo negativo, no sé si recuerdan, pero coseno de tita es igual a coseno de menos tita. ¿Ok? Entonces, eso es importante acá porque este negativo de acá no nos afecta. Y finalmente lo que vamos a tener es que tenemos, si estos dos son iguales, este de acá y este de acá, yo puedo sacar como un factor común afuera. Entonces me va a quedar x de t es igual a un medio por coseno de 4pi por t por u de t más u de menos t. Y bueno, u de t más u de menos t, ¿a qué sería igual?
¿Alguien tiene una idea? Claro, o sea, creo que la vez pasada les definí nomás lo que es UDT, pero ok. Vamos a ver entonces de vuelta, porque creo que o se olvidaron o yo no les hablé mucho del tema nuevo también, así que bueno, está bien. UDT sería el escalón unitario y creo que no tuvieron también clase con la profe, así que eso complica un poquito las cosas. UDT sería el escalón unitario. Entonces, esto de acá sería UDT, ¿verdad? Y U de menos T sería eso invertido en el tiempo. Entonces sería este escalón de acá. ¿Ok? Y en cero no está algo definido supuestamente, así que cero medio que se ignora. Entonces, como esto es un límite, ¿verdad? Un límite. Todo esto va a ser básicamente uno, ¿verdad? Todo esto va a ser una señal así continua con magnitud uno al final, la suma de los dos. Entonces, esto va a ser uno y finalmente me va a quedar esta parte de acá nomás. Por lo tanto, a ver, agrandé mucho esto. Por lo tanto, el periodo de esto va a ser el periodo del coseno, ¿verdad? Y bueno, entonces yo voy a tener x de t más t mayúscula va a ser igual a un medio por coseno de 4pi por t más 4pi por t mayúscula. Y entonces tiene que pasar que 4pi por t mayúscula debe ser igual a 2pi por t. De ese lugar va a salirnos que el periodo fundamental debe ser igual a un medio. ¿Alguna duda sobre eso? ¿O se está entendiendo? Vale. Ese es un tema. Tipo, que esta sea la... Alguien dijo, al ser par, no va a pasar que voy a tener dos UDT. Eso es interesante que me digas, porque es cierto, yo acá supuestamente agarré una señal que debe ser par. Sin embargo, es cierto que el resultado final es par, pero eso no quiere decir que cada una de las señales que están componiendo a esto sean pares. ¿Ok? No necesariamente esto es par, pero el x de t es par. Bueno, después tenemos algo parecido, pero para el seno, y después tenemos una sumatoria. La sumatoria, vamos a ver. A ver. Vamos a hacer el del seno, ¿sí? El del seno sería x de t ahora va a ser igual a la parte par de esto, y eso va a ser igual a un medio por, a ver, todo esto ahora tiene que ser seno de 4pi t por u de t más seno de menos 4pi t por u de menos t. Ok. Ujú. Y después, ¿qué podemos hacer? Podemos recordar que seno de menos tita es igual a menos seno de tita. Entonces ese negativo de acá adentro puede salir afuera. Y si eso pasa, nos quedaría ahí un medio por seno de 4pi por t, fuera ya del paréntesis, ¿verdad?
Y dentro del paréntesis nos quedaría u de t menos u de menos t. Ok. Entonces, eso es un poco problemático para nosotros. Porque, a ver, esta señal de acá, básicamente cuando t sea mayor a cero, vamos a tener un seno por un medio, ¿verdad? Y cuando t sea menor a cero, vamos a tener menos ese seno. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Pues yo tengo que básicamente esta parte de acá se va a ver de esta forma. Hasta eje, el eje del tiempo cero, ¿verdad? Va a ser menos 1 la magnitud acá de esta señal. Y luego va a saltar así a 1. ¿Ok? Va a irse hasta 1. Entonces, lo que va a pasar es que de este lado yo tengo un seno así normal, multiplicado por algún escalar, bueno, eso no me importa, porque básicamente va a dividir entre 2 la magnitud de la señal nomás. O sea, acá voy a tener algo así. ¿Está bien? Pero del otro lado, no voy a tener una señal que continúa como un seno, no va a ser algo que viene así, sino que va a ser el negativo de eso. Entonces, ¿cuál es el negativo de esta señal? Y bueno, va a ser algo que se ve así. No sé si se nota o no tanto y está muy chiquito. Vamos a ver de más cerca. ¿Dónde está? ¿Más arriba? ¿Más abajo? Me perdí. Vamos a ver. Acá está. Así se ve. Entonces, nuestra señal al final es esta de acá, ¿verdad? Esta que se mueve de esta forma. A ver, vamos a hacer más grueso. Esta que viene por acá. Y acá hace un saltito. Entonces, como pueden ver, esta señal no va a ser periódica por culpa de eso que les dije. Porque esta montañita de acá ocurre solamente alrededor de este eje y después nunca más puede volver a ocurrir. Entonces es un problema. Por eso esta señal no es periódica. ¿Saben? ¿Alguna duda sobre eso? ¿O se entiende? Mientras piensan en eso, voy a copiar el siguiente. A ver, ¿alguien me quiere preguntar algo? Sí, ¿puedes repetir lo último que dijiste? Porque no escuché, no presté atención y no entendí realmente. Dale, no hay problema. A ver. Bueno, voy a copiar acá al lado lo que sería esta señal x de t, ¿sí? Entonces, x de t, ¿qué va a pasar cuando t sea mayor a 0, ¿verdad? Cuando t sea mayor a 0, vamos a tener que este término de acá va a ser 0. ¿Por qué? Porque ese es un escalón unitario. Por más que esté multiplicado por negativo, a ver, vamos a hacer el gráfico de u de menos t nomás luego. Ese se va así, pues. Entonces, para valores mayores a 0 es 0. Entonces, este término desaparece. Y se queda solamente este término. Mm. Ese término es 1 para valores mayores a 0. ¿Verdad? Entonces, es 1. Ese sería u de t. Entonces, como este es 1, acá me queda 1 por esta expresión de acá, que es un seno al fin y al cabo. Es un seno, ¿no? Hasta ahí Ujú. todo bien, ¿verdad?
Bueno, entonces vamos a ver Sí, ahora qué pasa de este lado, acá. Cuando el tiempo es menor a cero, este de acá es uno y este de acá es cero. Pasa lo contrario. Entonces, si este es uno y este es cero, yo tengo menos uno por seno. Entonces, sí, le da la vuelta, ¿verdad? Y al ok. darle la vuelta, ocurre una cosa feíta ahí en el origen. Ocurre esto que está acá. Tenés acá que el Mm, seno se iba a ir normalmente así, ¿verdad? Pero en vez de irse así, hace un salto acá. Y esta ok. parte nunca se va a repetir. Por eso esta señal no es periódica. Ah, ok, sí, ¿verdad? Ya está. Súper. Entendí. Gracias, profe. Dale, dale. No se preocupen ni pregunten si no entienden. Está súper bien eso. Bueno, vamos a hacer el último para cerrar con este ejer. No es es bastante completo realmente este ejercicio, pero bastante largo también así. Bueno, el último nos dice, tenemos x de t, sería una sumatoria infinita de e elevado a la menos 2t menos n. Ok, está bueno eso, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo es la expresión de x de t más t mayúscula, ¿verdad? Eso va a ser igual a la sumatoria a todo n. Después voy a escribir bien todo esto, ¿verdad? De e elevado a la menos 2t menos n más 2. Creo que escuché el chat, voy a ver apenas escriba todo esto. Sí. Claro, no hay periodo, no es periódica la señal. Por eso nos llamamos el periodo. Sí, así mismo. Bueno, ok. Entonces, esto de acá se puede separar, ¿verdad? Porque el exponente, eso que les dije hace rato, cuando tenemos una suma podemos separar. Entonces me quedaría ahí la sumatoria para todo n. Creo que se puede luego escribir para todo n. Pero bueno, vamos a ver. De esto, 2 a la 2t menos n por e elevado a la menos 2t. ¿Ok? Y como estos dos tienen que ser iguales, yo puedo tratar de igualar y ver qué pasa. Entonces voy a tener acá, de un lado, esta sumatoria de e elevado a la menos 2t menos n por 1, pongámosle. Y del otro lado tengo que tener esta misma sumatoria, a todo n, ¿verdad? De e elevado a la menos 2t menos n por e elevado a la menos 2. Ok, y lo que pasa es que este término de acá no tiene la variable n, ¿verdad? Y yo cuando le multiplico a algo en una sumatoria es como que yo tengo a más b más c más d. O sea, pongámosle que yo tengo acá a más e, a por e, perdón, b por e, c por e. Eso es lo mismo a que yo tenga directamente a más b más c por e. Y eso mismo yo tengo acá, ¿verdad? Yo tengo un término que no tiene nada que ver con la sumatoria multiplicado por los términos de la sumatoria. Entonces, este término de acá no necesita por qué estar influenciando en la sumatoria y yo puedo directamente poner un paréntesis acá y darme cuenta que sea lo que sea esta sumatoria de acá, va a ser igual a esta sumatoria de acá. Entonces,
podríamos simplificar, entre comillas, esto siempre y cuando tengamos fe que esto es una sumatoria que tiende a un valor finito, ¿verdad? No que tiende a infinito o algo así raro. Y entonces de esa forma me quedaría que 1 debe ser igual a e elevado a la menos 2t. Entonces les voy a preguntar, ¿cuál es el periodo de esta señal? ¿O tiene periodo o no tiene periodo? ¿Qué les parece? Recuerden, el periodo es un número real también. No va a ser j, por ejemplo. No tiene periodo. Allá de nos dijo, no tiene periodo. Y no tiene periodo porque el, el único que podría hacer que eso ocurra es t igual a 0. Pero como dijimos hace rato, eso no está bien. Nosotros no queremos, o sea, el periodo igual a 0 no existe, no es periodo. Y bueno, y eso termina el ejercicio. Los últimos dos no tenían periodo, los otros sí tenían. Genial. Ahora, voy a mirar. Cuando no hay periodo a veces se decía... Sí, o sea, periodo infinito es un tema aparte. Tendría que ver con la profe de teoría porque yo no, yo sobre ese tema no estoy tan afilado, digamos. Bueno, entonces voy a borrar todo esto. Vamos a seguir con uno que otro ejemplo más de las señales discretas ya ahora. Y ese nos va a ayudar para terminar con este tema. Vamos a ver. Esto es una señal senoidal, ¿verdad? Sin embargo, nada nos asegura que tiene o no tiene periodo cuando estamos en dominio discreto. Y vamos a ver por qué. A ver, en el caso A, x de n es igual a seno 6pi sobre 7 n más 1. Entonces eso debería de ser igual a seno de 6pi sobre 7n más 1 a 6pi sobre 7n mayúscula, ¿verdad? En cuyo caso, tiene que pasar que n debe ser, o sea, no n, sino que pi por 6 sobre 7n debe ser igual a 2pi por k. Bueno, entonces en ese caso vamos a ver qué sale. Vamos a sacar el pi de acá, el pi de acá, el 7 se va al otro lado, este se puede simplificar un poquito, se queda 3, se va. Entonces, finalmente me quedaría que la expresión para el periodo es 7 tercios por k. ¿Y por qué directamente no puse que el periodo era 7 tercios? 7 tercios, perdón. Porque el número n tiene que ser un número entero. No puede ser un número fraccionario ni nada de eso. Tiene que ser un número entero, sí o sí. Que no sea el cero. Entonces, el mínimo valor para el cual esto es un número entero es k igual a 3. Para cuyo caso, n, el periodo fundamental, debe ser igual a 7. ¿Ok? Avísenme si hay dudas sobre eso. El siguiente es coseno de n sobre 8 menos pi. Ok. Entonces acá tenemos algo muy interesante porque vamos a tener n sobre 8 debe ser igual a 2pi por k. Y en ese caso tenemos que n debe ser igual a 16pi por k. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Existe algún valor entero para el cual n pueda ser un número entero o eso es imposible? ¿Qué les parece?
Estamos muchos, había sido. Yo no sabía que éramos tantos en las clases. Bueno, em, están muy tímidos todos, pero no, no hay periodo, ¿verdad? Muy bien, Mauricio me dijo ahí que no hay periodo y efectivamente es así porque ningún valor entero va a hacer que esa pi se vuelva un número entero, ¿verdad? Esa pi va a estar ahí y va a arruinar todo. Entonces, la respuesta acá es que no hay periodo. O sea, no es periódica. Súper. Genial. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? La siguiente no entiendo este tema de acá, es del libro lo de esto, pero no logré entender qué señal lo que estábamos ahí transformando, así que no vamos a meternos en eso. La D sí vamos a hacer, así que vamos a ver qué pasa. Tenemos pi sobre 2n y pi sobre 4n. Ok. Entonces, pi sobre 2n, pi sobre 4n. Entonces, este es el tipo de caso en el cual ustedes tienen que transformar esto de alguna forma. Así que vamos a transformar. A ver, cuando ustedes no tienen un coseno elevado al cuadrado, no es buena idea usar la fórmula de arco mitad. ¿Ok? Es, la fórmula de arco mitad tiene una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces les conviene más usar la fórmula de arco doble, que es exactamente esta misma fórmula, pero despejada de forma distinta más luego. Pero vamos a recordar que si ustedes hacen el despeje de esa fórmula, les debería salir también que el coseno de 2 veces un ángulo θ debe ser igual a 2 por el coseno al cuadrado de θ menos 1. ¿Ok? Entonces, de ahí sí ya se vuelve más sencillo esto porque nos va a quedar lo siguiente. Este es el doble de este ángulo, pues. Porque acá tenemos pi sobre 2 y acá tenemos pi sobre 4. Por eso, ¿verdad? Entonces acá nos quedaría 2 por coseno de pi sobre 4 n al cuadrado menos 1 por coseno de pi sobre 4. Ok. Y acá vamos a tener básicamente 2 por coseno al cubo de pi sobre 4 n menos coseno de pi sobre 4 n. Ok. Y básicamente ahí ya deberíamos de poder sacar el periodo, porque, a ver, el periodo de esta señal de acá está relacionado con esta frecuencia, ¿verdad? Entonces el periodo de esa señal, ese 0,2 vamos a ponerle, va a ser directamente igual a 2pi sobre pi dividido 4, que va a ser igual a, el 4 se va a ir arriba, me va a quedar 8, ¿verdad? 8. Y el periodo de esta señal ya va a ser básicamente un múltiplo de este periodo nomás también. No estoy tan seguro exactamente cuánto, pero vamos a. Igual está elevado al cubo, entonces tiene que ser también el mismo periodo, porque no es una potencia par, pues. Entonces no va a ser un valor absoluto acá. Entonces este va a tener también el mismo periodo de 8.
Entonces, cuando esté elevado a una potencia par, pues se queda en valor absoluto lo que sea que haya ahí. Cuando no, mantiene su signo. Por eso es que va a ser del mismo periodo. Si no, sería la mitad. Bueno, ese no es el último. El último sería este de acá. Entonces vamos a hacer ese último. E, y le voy a hacer unos cambios a esto, sí. Tenemos 2 coseno de pi sobre 4n, ok. X de n. Este voy a cambiar. Entonces tenemos acá 2 coseno de, y le voy a poner acá 2 pi sobre 3 por n. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Cuando yo tengo la suma de señales, no sé si ya se dieron cuenta, hicimos eso en alguno de los ejercicios que hicimos, pero el periodo suele ser el mínimo común múltiplo entre cada una de las señales que componen a nuestra señal más grande. Yo les voy a mostrar un gráfico de eso enseguida. Pero básicamente, con averiguar el periodo de cada uno de estos, ya puedo tener una buena base para partir del periodo de la señal completa. Entonces acá vamos a ver, el periodo fundamental número 1 va a ser el que sea, a ver, 2pi sobre pi dividido 4. Acabamos de ver que eso era 8, ¿verdad? Después el periodo fundamental número 2 de esta señal de acá va a ser 2pi de vuelta dividido pi sobre 8. Eso va a ser 16. Y para esta de acá vamos a tener 2pi dividido 2pi 3. Ahí, que va a ser 3. Genial. Entonces, a ver, ¿cuándo esta señal se va a repetir de vuelta? Se va a repetir cuando esta se repita al mismo tiempo que esta y que esta. Entonces, para que eso ocurra, tiene que pasar que sea el mínimo común múltiplo. Y por tanto, en este caso, como 8 es un múltiplo de 16, no le voy a considerar, pero sí le voy a considerar a 16, que no es un múltiplo de 3. Le voy a multiplicar por 3 y me va a quedar, ¿cuánto sería? 48. 48. Pero ese sería el periodo fundamental de nuestra señal. ¿Ok? Entonces, si hay alguna duda sobre eso, díganme nomás. A ver. Ahí me dijo que le falta pi. ¿En qué parte era eso? Oh, ya está. Eso fue hace 8 minutos. Lo siento que no atendí. Sí, sí. Bueno, entonces voy a compartirles una pestaña diferente. Y vamos a ver un poco nuestro ejercicio en práctica, cómo se ve. Entonces yo tengo acá una señal que es seno de pi sobre 8, ¿verdad? Yo tengo otra señal que es seno de pi sobre 4. Como pueden ver, tiene un periodo que es la mitad del periodo del otro. Y tengo otra señal que es coseno de 2pi sobre 3. Como pueden ver, el periodo es mucho más chico otra vez. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora mismo va a ser esta señal, que es la suma de todas ellas. Cuando el efecto de la primera señal es muy fuerte, se puede ver cómo domina así, ¿verdad? Sin embargo, las otras señales tienen una influencia también. Y lo principal que podemos ver acá, que es más interesante para mí, es ver cuándo se repite esto. Entonces, como pueden ver, este pico de acá no es igual a este pico de acá, y este tampoco, ¿verdad? Pero este de acá sí ya es igual a este.
Si le marco ahí van a ver que tiene la misma magnitud. Entonces, básicamente el tercer pico es el que se repite, que coincide con lo que nosotros vimos, porque es 3 veces el periodo de la primera señal. Como para que puedan ver visualmente esto nomás les estoy haciendo. Si no hay más dudas sobre eso, voy a continuar nomás. Bueno, voy a seguir. Bueno, acá les voy a hablar un poquito de lo que es el impulso unitario y el escalón unitario, así ya tenemos eso bien establecido porque tengo entendido que todavía no pudieron ver lastimosamente. Así que el impulso unitario es una señal que cuando es discreta es bastante sencilla, ¿verdad? Cuando es discreta nosotros tenemos así el eje, ¿verdad? Los ejes. Y tenemos que en 0 esta señal vale 1. ¿Ok? Así nomás. Sin embargo, para este impulso unitario no están así en el tiempo continuo, sino que lo que sabemos de esta señal es que en el origen su área es 1 y su altura tiende al infinito. Entonces normalmente le solemos graficar de esta forma, así, con una flecha para arriba. Voy a borrar. Le solemos graficar así. Y le ponemos un 1 a su lado para demostrar que el área de esa señal es 1. ¿Y por qué yo estoy hablando de área? Porque cuando nosotros hablamos de un impulso unitario real, es imposible que ese sea una cosa de altura infinita, pero que tiene área igual a 1. Sin embargo, lo aproximamos a algo así, a algo parecido a eso. Entonces, normalmente para hacer esa aproximación, graficamos un rectángulo de base delta y de altura 1 sobre delta, para que el área de eso al multiplicar sea 1, ¿verdad? Y lo que hacemos es llevar al límite cuando delta es igual a 0. Entonces, ese sería nuestro impulso unitario real. No es más como en el caso discreto que vale 1 nomás ahí, sino que tiene área 1. Entonces, un poco más complicado. El escalón unitario, sin embargo, en el caso discreto sí sabemos cómo es. La vez pasada les dije, ¿verdad? Es un tren de pulsos que valen 1 y que empiezan a partir de este eje de n igual a 0. Ahí empieza. Sin embargo, en el tiempo continuo es un poquito diferente, ¿verdad? Es una señal de esta forma y que en realidad obviamente tampoco existe esta señal ideal, que es un escalón perfecto así. No existe. Sin embargo, de la misma forma tenemos una señal escalón delta, ¿verdad? Que sí tiene un cierto espacio en el que sube y nosotros idealizamos eso, ¿verdad? Llevando al límite. Entonces eso es para definirles nomás, yo no les voy a deducir nada ni nada de eso. Tenemos que saber nomás de qué estamos hablando, ¿sí? Y acá hay unas ciertas propiedades interesantes que les van a ser muy útiles. En el tiempo continuo en especial esto va a ser re interesante para nosotros, pero en el tiempo discreto también es muy interesante ver esto de acá. El impulso, o sea, el escalón unitario es como si fuera una sumatoria del impulso unitario. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si tengo acá mi impulso unitario en el tiempo discreto, digámosle que yo hago una sumatoria, ¿verdad? Si yo hago mi sumatoria hasta n y n está hasta acá, por ejemplo, este digamos que es n, está n de acá, ¿verdad? Entonces yo estoy sumando 0. Yo me voy hasta acá, sigo sumando 0. Yo me voy hasta 0 y de repente tengo 1. ¿Verdad?
Y una vez que paso ese punto, ya no dejo de tener 1. Entonces, de esa forma, el escalón unitario es una señal que vale 1 a partir de que n es igual a 0 o mayor a 0. ¿Verdad? Por eso es que esto es cierto. De la misma forma, esto es muy parecido a eso. Ahora, si yo tengo un escalón, a ver, no tengo más mucho espacio acá porque se me acaba, ¿verdad? Si yo tengo un escalón y esto se ve bien así, ¿verdad? Ese sería U de n. Y después yo tengo un escalón desfasado en 1 con un retraso de 1. El rojo tendría U de n menos 1. Entonces, si yo resto esos dos, yo voy a tener solamente este término acá, que va a ser el impulso unitario. Entonces, esa es una relación entre ellos. La misma relación básicamente se ve en el tiempo continuo, en forma de una integral y de la derivada, ¿verdad? Entonces, eso es muy útil para nosotros después. Pero, más importante que eso, ahora mismo va a ser esto. Si yo quiero x de 0, yo lo único que tengo que hacer es multiplicarle por un impulso unitario. Porque ese impulso unitario va a agarrar mi x y va, digámosle que acá en el dibujo espero se vea bien, ¿verdad? Pues yo tengo x y ponerle que yo tengo acá el impulso unitario. En el tiempo discreto nos estamos hablando ahora. Así. Yo agarro y multiplico estos dos y lo que va a pasar es que este se va a multiplicar por 0, por 0, por 0, por 0, por 0, todo por 0. Todo esto que está acá se va a multiplicar por 0, excepto este término de acá. Solamente ese no va a estar multiplicado por 0. Entonces, si yo quiero extraer un elemento en específico del medio, así el del 0, de mi señal, yo puedo hacerlo con el impulso unitario. Ahora, si yo quiero sacar un término que no sea el que está ahí, yo tengo que darle un desfase a mi impulso unitario. Entonces yo le puedo dar un desfase, un retraso, por ejemplo, acá, y le puedo llevar hasta este punto de acá. ¿Está bien? Entonces yo le llevo hasta ahí para conseguir, por ejemplo, delta de n menos 4 en este caso. ¿Y qué es lo que yo sé? Yo sé que yo voy a tener delta de 0 cuando n sea igual a 4. Entonces, delta de 0 es el único que vale 1 y por tanto yo ahí puedo extraer x de 4. ¿Está bien? Eso va a ser súper útil para nosotros, entonces hay que saberlo. Y bueno, lo mismo se puede hacer en tiempo continuo. Solamente eso, antes de seguir. Bueno. Suficientes explicaciones por ahora. Vamos a propiedades de los sistemas, que es lo que vamos a hacer ahora. El tema es que tengo que darles mucha introducción porque la profe no pudo estar, pues también, por eso. Entonces, ahora vamos a hablar de sistemas por primera vez y vamos a ver algunas cosas que podemos hacer con los sistemas, ¿verdad? Yo siempre cuando aprendo de estos temas trato de pensar primero en sistemas lineales. Ahora, nosotros no sabemos todavía qué son los sistemas lineales, pues yo les voy a dar un ejemplo que ustedes ya conocen. Cuando ustedes tienen un vectorcito, por ejemplo, 1, 1, 1, y le multiplican por una matriz 3 por 3, esta matriz 3 por 3 representa un sistema, ¿verdad? Entonces ustedes en álgebra lineal hacían mucho eso. Y les cuento, en sistemas de control también se hace mucho eso. Y es porque para los sistemas lineales lo más ideal es siempre trabajar con matrices. Las matrices son aplicaciones lineales. Entonces, pueden empezar viendo las cosas de esa forma y después tratar de ir generalizando porque obviamente nosotros no vamos a trabajar con matrices. Vamos a trabajar con sistemas en general. Entonces, eso es importante. Bueno, ¿y qué es lo que es entonces un sistema? Un sistema es una cajita negra en la cual vos le metes una entrada y sale una salida. Eso es un sistema.
Y acá tenemos sistemas en cadena, ustedes ya habrán visto en electrónica si es que tienen, pero si es que no, igual, a lo mejor dieron en, no sé en qué materia se empieza a dar sistemas en cascada y eso, pero esto es un sistema en cadena, es un sistema en cascada. En paralelo también hay veces que van a ver y también realimentados es algo que, de lo que se van a cansar en electrónica 1, básicamente. Entonces, para darles un ejemplo y no dejarles esto en el aire, algo que ustedes ya vieron, un capacitor, por ejemplo. Digámosle, nosotros tenemos un capacitor que tiene cierto voltaje a través de sus terminales, ¿verdad? Y ese voltaje nosotros queremos que sea nuestra salida de nuestro sistema. Y todo el circuito es nuestro sistema. Y la entrada va a ser esta batería que le pusimos acá. Entonces, mi entrada va a ser muy similar a un escalón unitario menos otro, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo le voy a pasar VCC por 3 segundos. O sea, le voy a conectar 3 segundos y voy a abrir de vuelta este switch de acá. No sé si ven mi mouse, pero si nos ven, por favor, avisen. Bueno, entonces voy a hacer eso. Voy a conectar y voy a conectar. Eso equivale a hacer un UDT menos un UDT menos 3. Multiplicado todo eso por VCC, que es el voltaje. Entonces, eso sería esta señal X de T. Y bueno, y una vez que yo hago eso, ¿qué es lo que va a pasar con el voltaje del capacitor? El voltaje del capacitor se va a cargar, o sea, va a aumentar porque el capacitor va a empezar a cargarse. Y entonces, ahí vamos a ver nuestra salida, ¿verdad? Pero el capacitor tiene una condición inicial, que es que tenía un voltaje inicial de C sub 0. Ok. Entonces, yo mirando esto, yo ya sé lo que va a pasar, porque es un sistema muy sencillo. Pero la idea es que nosotros estudiemos todo tipo de sistemas más complicados. Entonces esto se va a cargar de esta forma, se va a cargar, se va a cargar, se va a cargar. Asintóticamente se va a acercar a cierto valor de VCC. Y ahí cuando se le desconecte, en vez de seguir cargándose, va a empezar a bajar exponencialmente de esta forma, ¿verdad? Así. Y se va a ir acercando al voltaje cero. Entonces ese es un ejemplo de un sistema bastante sencillo. Ustedes pueden ver en el libro sistemas mecánicos, sistemas hídricos y cosas así, hidráulicos, perdón. Y bueno, eso nomás sería sobre los sistemas, ¿verdad? Lo más lindo de esto es que en un sistema causal y lineal y todo ese tema, propiedades que vamos a ver ahora mismo. ¿Cuáles son las propiedades principales de los sistemas que tenemos que usar en los ejercicios ahora mismo? En sistemas con memoria, sistemas causales, sistemas invertibles, supuestamente vamos a ver, pero vamos a ver sobre eso. Sistemas estables, sistemas invariantes en el tiempo y sistemas lineales. 6 propiedades más, no es tanto, pero parece mucho. Primero la memoria. Un sistema de sin memoria, si es que solamente depende de entradas en el tiempo actual. Y es un sistema con memoria, si es que depende de entradas pasadas o futuras. Ustedes me pueden decir cómo tiene sentido que memoria tenga que ver con entradas futuras. Bueno, eso es algo que va a ser muy confuso durante mucho tiempo, pero cuando lleguen a dar van a entender que hay veces que tenés sistemas en los que podés predecir una futura entrada, digamos. Podés hacer predicciones y de esa forma pasarle eso a tu sistema para que funcione mejor. Bueno, entonces, sin memoria solo depende del presente, con memoria depende también del pasado. Causal sería un sistema que depende solamente de... ok, causal sería un sistema que depende solamente de entradas presentes y pasadas. Por eso causal, ¿verdad? Es a causa de algo que ya pasó. Sin embargo, un sistema no causal es un sistema que hace predicciones. Eso que les acabo de decir. Entonces, causal es con información real siempre.
Y no causal es con las predicciones. Sería cuando vos tenés este n más 1. Eso. Este término de acá es el que yo borré para hacer el ejemplo de un sistema causal. Bueno, invertibilidad es lo mismo que el lineal, ¿verdad? Teníamos una aplicación, es invertible si es que existe otra que la invierte, o es invertible también si es que decimos que para todas las entradas existe una única salida y viceversa. Y acá hay un ejemplo, ¿verdad? Súper sencillo. Si i es igual a 5 veces la señal de entrada, entonces el sistema inverso es un quinto veces la señal de entrada. Acá tenemos el tema de la estabilidad. Estoy pasando rápido todo esto, pero vamos a ver ejercicio y va a tener todo más sencillo la idea ahora. La estabilidad me quiere decir que si yo le meto una entrada que está entre ciertos intervalos de valores, por ejemplo un seno es una entrada así limitada entre menos 1 y 1, ¿verdad? Siempre un seno está limitado entre esos rangos. Si yo le meto eso a mi sistema explota o se mantiene en cierto rango. Porque hay sistemas inestables que vos le pasás una entrada y se van al tacho, y hay sistemas que no, que aguantan eso. Un ejemplo de un sistema inestable son estos sistemas físicos como un péndulo invertido. Si vos tenés un péndulo invertido, viene acá un vientito y tu péndulo ya se cae, ¿verdad? No aguanta esas entradas al sistema. Sin embargo, si yo tengo un péndulo de cabeza, ese viene el viento también, se descoloca un fla el péndulo, pero después vuelve otra vez hacia la posición de equilibrio. Entonces es estable. Bueno, y acá hay las dos propiedades más importantes que tienen los sistemas. Una es la invarianza en el tiempo y la otra es la linealidad. La linealidad es lo mismo que en álgebra lineal. Yo hago una combinación de entradas y más vale que eso sea igual a la combinación de las salidas de cada entrada. ¿Qué quiere decir eso? Si I1 es la salida de X1 e I2 es la salida de X2, entonces más vale que si yo le meto a mi sistema una combinación de X1 y de X2, me salga una combinación de I1 y de I2. ¿Ok? Eso más es la linealidad. Es muy importante, pero espero les sea fácil de entender. Una combinación lineal en entrada implica la misma combinación lineal en la salida. Invarianza en el tiempo implica que si yo tengo una entrada conocida con su salida también conocida, si yo le hago un desfase a esa entrada, la salida tiene que tener el mismo desfase en más también. O sea, la salida de esa señal desfasada tiene que ser igual a la otra salida, pero desfasada también. Por eso yo les puse acá numeritos. Y todo eso va a ser más obvio cuando veamos ejercicios. Ok. Entonces acá tenemos algunos ejercicios para ir probando qué onda. Bueno, entonces lo único que nos pide acá es determinar las propiedades que tenemos acá, ¿verdad? ¿Cuál de estas propiedades cumple, cuál no cumple? Ok. Estoy pensando. Entonces, este de acá es un sistema con memoria o sin memoria. ¿Qué les parece?
Bueno, en realidad este va a ser un sistema, por lo que yo entiendo, a ver, creo que es un sistema sin memoria. No, con memoria de este sistema. Al invertir en el tiempo, al invertir en el tiempo, vos estás haciendo que esto dependa de valores futuros, de alguna forma. Por más que supuestamente estás agarrando solamente en el instante, estás invirtiendo en el tiempo la señal. Entonces, como que empieza a depender de valores futuros. Entonces, tiene memoria. Sobre ese tema igual les voy a pedir que pidan una aclaración a la profe, porque a mí mismo me confunde a veces eso, pero recuerdo que cuando hay una inversión en el tiempo es así, tiene memoria. Después, si es causal o no es causal, este sistema no es causal porque depende de valores futuros. Entonces, no es causal. Pues, ¿qué más? Es invertible. Eso ya es complicado. A ver, ¿existe un sistema que haga que esto sea invertible? Sí, existe un sistema. Porque yo puedo agarrar un sistema W de n que sea igual justamente a y de n invertida, ¿verdad? O sea, básicamente, si yo esto agarra y simplemente hace la inversión en el tiempo, yo puedo agarrar y de vuelta hacer la inversión en el tiempo y tener la señal original. Entonces, sí existe un sistema que invierte. Bueno, después, ¿qué otra propiedad? Acá existe. Estabilidad, invarianza y linealidad. Okay. Estabilidad quiere decir que yo agarro y le meto un valor de x tal que el valor absoluto de x es menor a cierto valor limitado, ¿verdad? Y si eso es cierto, yo sé que y es igual a la señal invertida nomás también. Entonces, si esto fuera, o sea, como nosotros sabemos que esto es cierto, entonces también tiene que ser cierto que x de menos n está dentro de un límite, ¿verdad? Y si eso es cierto, esa directamente ya es la señal I de n, ¿verdad? Entonces eso también tiene que ser menor a cierto límite que no es infinito, ¿verdad? Si eso no se entiende, vamos a pensarlo de esta forma. Yo tengo una cierta señal, esa señal se encuentra dentro de cierto rango en el que esto es B1 y esto es menos B1. Entonces, como esa señal está en medio de esos dos, no importa que yo le haya reflejado. Entonces, si yo le reflejo, igual va a quedar entre esos dos. Por eso este sistema es vivo estable. Así. Luego, ¿qué más tenemos que saber? La linealidad. Ok. Eso es bastante interesante porque, a ver, este sistema es lineal. Porque yo voy a tener, por ejemplo, I1 de n, vamos a decir que va a ser igual a x1 de menos n, ¿verdad? Y luego voy a tener que I2 de n va a ser igual a x2 de menos n.
Y finalmente yo voy a agarrar y meterle a mi sistema la señal alfa por x1 de n más beta por x2 de n, que es la combinación lineal de estas dos entradas, porque a esta i le conseguí metiéndole x1 y a esta i2 le conseguí metiéndole x2. Entonces digamos que esto va a ser una i3, ¿verdad? De n. Lo que hace mi sistema es simplemente agarrar y invertir esto en el tiempo, entonces la salida de esto va a ser igual a alfa por x1 de menos n más beta por x2 de menos n. Y eso no es nada más y nada menos que agarrar y combinar i1 e i2. Porque yo sé que este de acá es i1 y el segundo es i2. Entonces me quedaría así, i3 de n. Entonces la conclusión acá va a ser que es lineal. Genial. ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Bueno. El siguiente es un escalar por x de n, pero es interesante también. A ver, estoy pensando más. Puede que hoy no podamos hacer todos estos por lo menos, pero vamos a hacer unos cuantos por lo menos. Vamos a hacer el C, porque el C es muy interesante. Entonces la primera propiedad era si tenía memoria o no tenía memoria. Este sí no tiene memoria. Entonces, pues solamente depende de valores en el presente y entonces no invierte en el tiempo ni nada, así que no hay problema. La primera cosa que vamos a decir es que no tiene memoria. Luego, ¿es causal o no es causal? La respuesta es que es causal. Porque la definición de que si un sistema es causal o no era que tenía que depender de valores presentes o pasados para ser causal. Entonces este depende solo de valores presentes, por lo cual es causal. Perfecto. Después tenemos que saber si es invertible. Vamos a ver si es invertible. Para que sea invertible, tiene que existir un W sub n que sea igual a 1 sobre n por i de n, ¿verdad? Pero esto no existe para n igual a 0, ¿verdad? W sub n no existe para n igual a 0. Entonces no es invertible, así más. O sea, n igual a 0 es uno de los valores para los cuales tenemos que obtener esto. Y lo que nos hace saber eso es que sea cual sea el valor de x de n en n igual a 0, la n de acá afuera va a hacer que ese valor se pierda, ¿verdad? Entonces, un sistema invertible pues, es un sistema en el cual yo puedo recuperar esta entrada. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no puedo recuperar x de 0. X de 0, porque estaba multiplicado por 0, nunca yo voy a poder obtener de vuelta, entonces este sistema por eso no es invertible. Eso sería la aplicación más tranquila de esto que acabo de escribir.
Bueno, después que nos viene la estabilidad. Ok, estabilidad, estabilidad. Bueno, acá sí hay un problemita, porque lo que va a pasar es que I de n es igual a n por x de n. Y si bien la entrada de x puede estar limitada, ¿verdad? Yo puedo tener que x de n está limitada entre ciertos intervalos de B1, por ejemplo, ¿verdad? La salida va a ser una señal creciente con el valor de n. Y eso ya no se puede más cerrar establemente, ¿verdad? A medida que el valor de n aumente, esa señal de salida va a tender a infinito y por tanto este no es un sistema estable. Entonces, ¿a qué es lo que me refiero con eso? Imagínense que x es, es n nomás otra vez. Lo que sea, ponerle que n cuadrado. Ponerle que x es n al cuadrado. Bueno, eso no es tanto bound. Vamos a decir que x de n vale 1 nomás, ¿vale? Entonces, 1 es un valor que claramente está dentro de cierto intervalo de valores, ¿verdad? Sin embargo, yo meto 1 acá y aún así mi señal de i va a verse de esta forma, va a verse así. ¿Y esto tiene un límite para el cual toda la señal está encerrada? No, no tiene, no tiene. Esta señal crece, crece, crece hasta el infinito y yo no puedo hacer nada al respecto. ¿Ok? Entonces de ahí viene ese tema de que si es estable o no es estable. No, o sea, le voy a anotar acá y no es vivo estable, ya que no se puede asegurar que esto sea cierto, ¿verdad? Y una cosa que tienen que tener en cuenta, yo le pongo acá B sub 1 y B sub 2 normalmente porque estos dos no necesitan ser iguales, para que lo tengan en cuenta. Después vamos al siguiente. Ya son las 3 de la tarde ya otra vez. Ya va a empezar su otra clase. Ok, ¿qué podemos verificar sobre este? Vamos a verificar la linealidad y vamos a cerrar ahí, ¿sí? Porque no quiero atrasarle y no dejarle entrar a su otra clase. Perdón por empezar tarde hoy. Y 1 de n va a ser igual a n por x1 de n. X nomás es la entrada, ¿ok? La n es totalmente aparte. Y 2 de n es igual a n por x2 de n. Y digamos que y3 de n, entonces yo le tengo que meter n por una entrada evaluada en n, ¿verdad? Y esa entrada, yo sé que esa entrada tiene que ser una combinación lineal de estos dos. Entonces esa entrada va a ser igual a alfa por x1 más beta por x2. Y voy a dejar de escribirla en un ratito. Entonces me va a quedar y3 va a ser igual a n por alfa de x1 más beta de x2. Y eso me va a quedar que va a ser alfa por n de x1 más beta por n de x2. Que al final va a ser igual a alfa por y1 más beta por y2. Entonces esta claramente es un sistema lineal. Dígame, ¿qué tal su otra clase? Ya va a empezar ya. ¿Ya le dijo algo el profe? Ok, genial. Entonces vamos a dejar acá y en todo caso, si es que necesitan más ejercicios, en serio avísenme. Yo les voy a preparar o que esté completo o que, para que puedan ir revisando
por su cuenta, ¿sí? Vamos a dejar nomás la clase por acá. Sí, el Classroom lo voy a pasar ahora. Le voy a pasar al delegado. Chao, chao.